Bien, como les decía, estuve renegando, por decirlo de alguna manera, de buena manera, peleando con el texto y adivinen quién ganó. Eh, como siempre gana el texto. Vamos a tratar de ubicarnos más que nunca porque creo que este es uno de los casos de versiculitis aguda en donde se toma el versículo sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta la situación, sin tener en cuenta nada. Y es uno de los versículos más citados en la Biblia. Y yo diría, sin temor a equivocarme, puede ser uno de los versículos más citados hasta por los no creyentes. Entonces, ubiquémonos en tiempo y espacio. Estamos en el Sermón del Monte. El Señor empezó a predicar, empezó a enseñarle a los discípulos que estaban con él, pero había una multitud de personas que él había sanado, que él había liberado, y dentro de esa multitud estaban sus discípulos, y Jesús les empieza a hablar acerca del reino, a proclamar el reino que ya estaba presente con él. Entonces, primero les enseña de lo que son las características de este reino, que por ser nuevo era una buena noticia, ese reino nunca había estado presente, entonces todo lo que Jesús podría decir es nuevo. El problema es cuando lo contrastás con las cosas que eran de Dios pero viejas, mal habidas, maltratadas, mal, todo lo que vos quieras, pero confluyen acá el nuevo, el reino de Dios con lo que se entendía como reino. Y entonces Jesús tiene que poner claro sobre oscuro y no viene a cambiar lo que es la ley, sino a darle el sentido que tenía. Entonces les empieza a hablar a los discípulos de que son, les da la bienaventuranza de los habitantes, los ciudadanos de este reino, una vez que entran y se comprometen, tienen ese estilo de vida y son más felices, absolutamente más felices los que lloran, los que buscan justicia, los que son pobres de corazón. Y, y recordemos, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa definición es la luz para toda el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que entienden que hay una pobreza en el hombre, una pobreza espiritual en el hombre que es incalculable. Así como es incalculable la ganancia que tenemos en Dios, es incalculable la pobreza que tenemos nosotros en nosotros mismos después de la caída. Y entonces Jesús viene a hablar de las bienaventuranzas, que esa persona que entra en el reino y que busca del rey es sal, es luz a la sociedad. Y después empieza a hablar de, ustedes escucharon lo que fue dicho, pero yo os digo, le da a la ley el sentido. ¿Se acuerdan? Hace mucho que no oramos eso, pero siempre orábamos, ¿no? Dios, mostranos la verdad como vos querés que la conozcamos. Y si de alguna manera yo conozco algo que no está de acuerdo a tu verdad, mostrámelo. Eh, sí, porque, y eso es lo que está pasando acá. Jesús está trayendo la ley que ellos habían escuchado por boca de intérpretes, y él la está interpretando como el autor de esa ley y le está dando el sentido. Entonces, por eso dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y después, en cuanto a la ley, pero después en el trato con Dios y en el trato con los demás, también Jesús dice, miren, no sean actores en este reino. Los actores no tienen entrada en este reino, no tienen sentido que actúes, que la caretees, que te pongas una careta, que actúes, que subes al escenario y que no tiene sentido. En cuanto a la limosna, no lo hagas. En cuanto a la oración, no lo hagas así. En cuanto al ayuno, no lo hagas así. En cuanto a las riquezas, busca primeramente el reino de Dios y ahí vas a tener todo. Y acá hoy vamos a ver que otra vez le va a hablar al hipócrita en otro sentido, pero al hipócrita otra vez. Hipócrita, que no actuemos cuando damos, que no actuemos cuando damos, que no actuemos cuando oramos, que no actuemos cuando ayunemos. Sí, entonces,
Este es otro bosquejo que encontré que está bastante bueno del Sermón del Monte, ¿no? Por un lado están las bienaventuranzas, el centro del Sermón del Monte es luz y sal, que somos luz y sal, y después se divide con los otros dos capítulos 6 y 7 con las cosas importantes, y más o menos termina diciendo, el que oye estas palabras y las practica. Quiere decir que todo lo que vamos a escuchar en el Sermón del Monte es algo para practicar. No es algo que se instala en nuestra mente, decimos, ya lo sé, listo, pasemos a otro tema. Esto es algo que se practica, y si se practica puede ser que falle, y tengo que intentar otra vez. De eso se trata practicar, ¿no? Cuando uno está practicando algo que no sabe, probablemente si estás aprendiendo a tocar la guitarra, le pifies con algún dedo. Si estás aprendiendo a jugar al tenis, le pifies con... Estás aprendiendo a manejar, por ahí le pifies algún cambio. Estás practicando y la sola idea de practicar habla de un ejercicio en el que se puede fallar, pero también se puede mejorar. Entonces, todo lo que escuchamos en el Sermón del Monte es para escucharlo y practicarlo y hacernos a la idea de que esto va a ser toda la vida practicar estas cosas. Entonces, ya basta con bosquejos, solo la idea de el Sermón del Monte es al corazón. No es que Jesús está hablando al exterior de la persona, porque si no estaría borrando con el codo lo que escribe con la mano. Si no, actuaríamos todos y listo, porque eso sería mucho más fácil tratar de pilotearla, aparentar, actuar lo que él está diciendo y bueno, si los demás se lo creen, bienvenido sea, pero Jesús no está yendo a eso, al contrario, lo liquida, lo quiere exterminar cualquier acto de que nosotros seamos esos actores de la religión. Lo que está tratando es que cambiemos el corazón, que cambiemos las imágenes del corazón para que las acciones sean consecuencia de lo que estamos creyendo. Y en eso entonamos con Dios. Por eso la persona que entra de corazón en el reino adoptará las perspectivas del rey y del reino. No hay tutía, no hay forma de esto. ¿Aceptás a Cristo Jesús como tu Señor? Bueno, ese Señor es Señor o no lo es. O es tu rey o no lo es. No podemos estar con un pie acá y con otro pie en el reino. Una vez que nosotros decidimos, ya tomamos un bando. En el ámbito espiritual se reconoce que vos ya tomaste un bando y es probablemente que seas enemigo de alguien. Probable no, seguro. Ya tenés un enemigo que te considera en otro bando. Si vos no te considerás en ese bando, vas a salir lastimado. Vamos a salir lastimados. Pero la idea es no, estar con el rey, que el rey sea nuestro Señor, que vivamos por él, que cada latido de nuestro corazón sea por él. Y así de esa manera llegamos al versículo 1, que creo que esta fue la intención de todo lo que hemos estudiado, creo que era llegar acá. Y como les dije, este es para mí, dentro de la cultura que estábamos viviendo o estamos, ahora se está como apagando un poquito todo lo que es el woke, todo lo que es esto, no, a mí no me puedes hablar o no me, hablame como yo quiero que me hables, ahora se apagó un poquito, pero en ese tiempo donde estaba todo el, no me juzgues, ¿no? Y algunos hasta decía, la Biblia dice que no debemos juzgar. Y algunos se atreverían a decir, solo Dios puede juzgarme. Eh, y ahí es donde digo yo que se toma este versículo como una versiculitis aguda, porque cuando uno trata, y ni hablar si vamos a toda la Biblia y buscamos todos los versículos que hablan de juzgar. Es algo que yo intenté hacer, pero obviamente me quedé corto y obviamente hoy no lo vamos a poder ver en su mayoría. Dice, no juzguéis, Jesús, para que no seas juzgados.
porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Fíjense, y con la medida que medís, os será medido. Pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Y acá viene un quiasmo concéntrico que está buenísimo. ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo, en el centro? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces, fíjense que no es condenación, es practicidad en el acto, porque el que tiene la paja en el ojo le está molestando y está bueno que se la saquemos. Pero primero, dice, saca la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No termina ahí la idea sí dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Bien, este es el texto que vamos a tratar hoy. Yo lo dividí en tres etapas. A veces es mejor la cabeza dividirla en pocos puntos como para poder tener una idea. ¿Se puede estudiar de otra manera? Sí. ¿Esta es la única verdad? No. ¿Se puede entender y aplicar esto de muchas maneras? Sí. Hoy, limitadamente, veremos esto. Pero primero vamos a ver el no juzguéis. Esa, esa tendencia que tenemos, sobre todo los que estamos dentro de la cristiandad, de tomar el versículo y apartarlo de todo y decir, bueno, la Biblia dice que no juzgues, Jesús dice que no juzgues. Y nos quedamos ni siquiera con el versículo, nos quedamos con la frase. Ahora, vamos a ver muchos versículos bíblicos para ver si es esto de que no juzgar está bien. Pablo, y sobre todo tomé Primera de Corintios, no voy a ir a otro lugar, pero dice, Pablo hablándole a la iglesia, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces acá tenemos una aparente contradicción. Jesús dice no juzguéis, y tomo esa frase sola, dice no juzguéis. Y Pablo entonces está hablando de otro evangelio, porque dice el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, lo más probable es que yo esté entendiendo mal el primero, porque es abrumadora la cantidad de versículos que hay en que sí nosotros tenemos que juzgar. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, la iglesia, ¿sois incapaces de los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Así, no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano y esto ante incrédulos. Esto está hablando de ir a juicio, ¿no? Un juicio de corte humana. Pablo está diciendo, muchachos, nosotros somos la iglesia, si no podemos tratar las cosas entre nosotros. ¿Por qué no se aguantan el agravio mejor? Dice más adelante. Pero ven, nosotros vamos a juzgar. ¿No hay un sabio dentro de la iglesia que pueda juzgar entre sus hermanos? Primera de Corintios 11:13 dice, juzgad entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La respuesta es sí.
Hoy sí. Pero fíjense, juzguen entre ustedes. Entonces, ¿dónde queda el mandato de Jesús? No juzgar. ¿Entienden el punto que quiero establecer, no? Asimismo, en los profetas, ¿dónde van a hablar los profetas? En la iglesia. ¿Y qué? Dice, hablen dos o tres. ¿En dónde? En el culto. ¿Y los demás qué tenemos que hacer cuando habla el profeta? Juzgar. Pero si Jesús dice que no juzgue, entonces, no, el profeta lo dijo, yo no puedo juzgar lo que el profeta dijo. No, sí, tengo que juzgar la intención, la palabra, si está de acuerdo a la escritura, si tiene que ver con todo el mensaje de Dios, si tiene que ver con lo que está diciendo en el contexto que está diciendo. Si ustedes tienen que juzgarme a mí hoy si lo que yo estoy diciendo está de acuerdo a las escrituras, está de acuerdo al Espíritu de Dios. No podemos decir que no juzgamos. Cada uno de nosotros en este momento está juzgando. Yo juzgué qué versículo poner y qué versículo no poner. Tuve un criterio para elegir y para no elegir, y en eso juzgué, este sí va, este no va. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, el que había cometido, el que se había acostado con la madrastra, ¿no? Y todos decían que estaba bien porque había amor en la iglesia, entonces Pablo juzgó el hecho. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Este es importante. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Dentro y fuera, dentro y fuera. ¿Quién son los de afuera? Incrédulos. ¿Quién son los de dentro? La iglesia. Porque a los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Quitad pues ese perverso entre vosotros. Está hablando de las mismas personas, pero entonces, veamos. Pablo discrimina a los de afuera y los de adentro. A los de adentro somos la iglesia. Y los de afuera, lo que queda claro, que a los de afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Pablo dice, ¿tengo yo que juzgar a los de afuera? Bueno, si podemos sacar algo claro hasta ahora, es esto. Jesús les estaba hablando a los hipócritas, pero les está hablando les está enseñando a sus discípulos a cómo comportarse dentro. Primera conclusión, los de afuera los va a juzgar él. Un versículo más, un pasaje más. Tomando la palabra, Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. O sea, Jesús no hacía nada por sí mismo, hacía lo que el Padre le mostraba que tenía que hacer. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie. Uf, está para quedarse en ese pasaje y decir, ¿qué está diciendo acá? Ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto, os digo que el que oye la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjense que en la Biblia no habla de aceptar a Cristo, habla de creer. Cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. O sea, ¿creíste en Cristo Jesús? Vos no estás para juicio, ni yo, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Esto va a pasar cuando, en la resurrección. Y los que hicieron lo bueno, esto no es obras, sino lo bueno, creer en Jesús, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, o sea, descartar al Hijo, a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada de mí mismo, dice Jesús. Según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué tu juicio es justo, Jesús? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hay un juicio para ahora, hay un juicio discriminativo, un juicio moral sobre lo que estamos viendo en las personas, que es absolutamente normal. Estamos hechos a la imagen de Dios. Hacer un juicio entre una yerba u otra yerba, unas galletitas, otra galletita, qué comer o qué no comer, qué visitar o qué no visitar, qué hacer. Estamos constantemente en ese sentido haciendo un juicio de cosas. Hay que tener en cuenta que a veces nuestro juicio está viciado con nuestra voluntad. Por eso nuestro juicio a veces puede estar equivocado. Por eso Jesús dice, yo no, mi juicio es justo, porque yo no busco hacer mi voluntad sino la del Padre. Esos son los juicios que Jesús dice, bueno, primero saca la viga, o sea, tu voluntad, tus prejuicios, ¿sí? Tus preconceptos con los que vos estás mirando la situación, los tenés que quitar para ver la voluntad del Padre en eso, en la situación. Bien, entonces, a los de adentro, Jesús dice, mi juicio es justo, ¿por qué? Porque escucha la voluntad del Padre. Hay que tener una justa valoración de las acciones y las palabras a los demás delante del Señor. Dar decisiones judiciales de juicio, ¿sí? Es decir, mira, fulano, creo que si me permitís, lo que vos estás haciendo está mal. O sea, estoy viendo que tiene en su ojo una astilla, pero no es que esa astilla me moleste a mí, no es que esa astilla yo veo que está mal, viene en contra de mis ideas, creencias, prejuicios, sino que tengo que ver a la voluntad de Dios y tiene que ser un hermano, porque a los de fuera los va a juzgar a Dios y a los de fuera yo no tengo un estándar para medirlos, porque el estándar es la palabra. Si ellos no están en Cristo, yo no puedo medir a un incrédulo con los estándares del cristianismo, porque ellos no tienen esa medida. Entonces es como medir la cantidad de agua con un centímetro. No tiene sentido, ¿cómo haces? Es imposible. Bueno, y eso hace mucho la iglesia. Así digamos, o hacemos la iglesia, de mirar, oh, mirá, no, es que la sociedad se está yendo porque no tienen temor de Dios. Sí, está bien, pero vos lo que tenés que hablar no es de eso, sino de que Cristo está vivo. No somos jueces, sino testigos a una sociedad que está mal. Esa predicación del reino de Dios y del rey va a permitir que esa persona pueda entrar y entonces sí empezar a medirlo, a ayudarlo. Todo esto es ayuda. La persona, acuérdense, la persona tiene una astilla en el ojo. Si alguna vez tuviste una astilla en el ojo, es incómodo. Entonces Jesús dice, sí, sí, hay que sacárselo. Pero pará, primero, fíjate si no quieras sacar astillas de los ojos de los demás si vos andás con una viga.
Es lógica pura. Por eso la medida, el estándar, si la medida es la justicia, ojo, si nosotros medimos a la gente con la justicia de Dios, nosotros vamos a ser medidos con la justicia de Dios. Ahora, si nuestra medida es la misericordia de Dios, vamos a ser medidos con misericordia. ¿Cómo querés ser medido? ¿Con la misericordia de Dios o con la justicia de Dios? Esto ya lo hemos hablado en otros momentos. Ninguno de nosotros quiere ser, ninguno de nosotros quiere que Dios sea justo con nosotros, sino que sea misericordioso con nosotros. Y si eso queremos para nosotros, es lo que nosotros tenemos que mirar en los demás. Ojos de misericordia para los demás. ¿Por qué? Con la medida que yo mida a los demás, voy a ser medido. Sí, acuérdense el que le perdonó toda la plata y después salió uno que le debía un poquito, lo agarró del cuello. Fíjense con cómo midió esta persona. A él se lo midió con un estándar, él salió y midió a la otra persona con su propio estándar. Entonces, cuando se enteró el rey del estándar que había usado con la otra persona, con la medida, utilizó esa medida para medirlo a él. Ah, sí, te perdoné tanto y no fuiste capaz de perdonarle a este lo poquito. Bueno, ahora vas a pagar todo. Voy a usar la medida que vos usaste con él con vos. ¿Es injusto? No, no es injusto. ¿Quién hizo que eso suceda? El segundo, en no mirar con misericordia a la persona que le debía menos. Entonces, la aparente contradicción en esto. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Acá nos va a ayudar un poco el mismo pasaje, pero en otro evangelio, en el evangelio de Lucas. Hablando de lo mismo, Lucas le agrega una palabrita más que para mí hace la diferencia. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis en el juicio y no seréis condenados. Ese solo condenar hace toda la cuestión. Porque claro, como vimos, una batería de versículos bíblicos dice que sí tenemos que juzgar. Acá Jesús en Mateo nos dice que no juzguemos, ahí hay una aparente contradicción. Pero cuando vemos el pasaje paralelo en Lucas, vemos que ese juzgar es condenar, no discriminar entre dos cosas. Entonces ahí hace más sentido. No condenemos cuando estamos haciendo un juicio sobre una persona. No juzguéis según las apariencias, dice Juan, sino juzgad justo juicio. Acá tenemos otra cosa, en donde dice que no sí tenemos que juzgar, sí, pero hay algunos requisitos. Primero, sin condenar a la persona, y segundo, no según las apariencias. Yo no conozco el corazón de esa persona, entonces no puedo condenarla. Segundo, las apariencias me muestran algo, yo no conozco su corazón. No puedo hacer un justo juicio sobre esa persona porque no conozco su corazón. Porque ¿quién me va a mí en juzgar a los que están afuera? Dice Pablo, otra vez lo mismo. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Sí, nosotros tenemos que juzgar. Y es toda la idea de lo que es la comunidad, juzgarnos entre nosotros, sin condenarnos, no juzgar según las apariencias. Pero yo traigo un mensaje hoy, humildemente les traigo un mensaje en esta mañana. Después al final tenemos un tiempo para que ustedes juzguen de lo que yo hablé. Pueden tener otra mirada. Y si yo estoy equivocado y ustedes no me lo dicen, eso no es amoroso. Si yo estoy equivocado en algo y ustedes no me lo dicen, ustedes están viendo la paja en mi ojo y no me la sacan, qué triste. Entonces esto es un club. Pero no, es un ejercicio en donde yo traigo la palabra y creo que me puedo equivocar y los tengo a todos ustedes
para ayudarme a depurar esa palabra y ayudar a que mi corazón esté recto delante de Dios y el de ustedes también. Es una retroalimentación, de eso se trata. Todos tenemos Espíritu Santo, todos en este momento Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, Dios, ustedes están enjuiciando lo que yo digo, pero de la buena manera, porque no me están condenando y no están enjuiciándome según las apariencias. Entonces este es el juicio que sí tenemos que hacer. Esto que Eduardo está diciendo, ¿está de acuerdo con lo que el rey dice desde el principio al fin? Desde Génesis a Apocalipsis. Lo que está diciendo Eduardo cada domingo, ¿estás de acuerdo con el mensaje completo de la palabra? Bueno, la palabra la traemos a juicio, ¿sí? La ponemos y decimos, a ver, ¿qué podemos sacar de todo esto? Entonces, el texto de Mateo prohíbe juicios de intenciones, o sea, la propensión para censurar y a pensar mal de los demás, según estándares propios, ¿no? Entonces, no juzguéis en ese sentido, no juzguéis como un hipócrita, no lo hagas, no lo hagas, es un mandamiento de no hacerlo. Pero el paralelismo del texto de Lucas es no juzguéis condenando. Ese tipo de juicio es el que está prohibido. Pero no prohíbe en absoluto la justa valoración de las acciones de las personas. Si alguien, qué sé yo, se cae un viejito, se cae una viejita, alguien lo levanta, yo puedo valorar esa acción, es decir, tuviste una acción muy amorosa. Ah, pero la Biblia dice no juzgué, perdóname, no debería haber juzgado. No, tengo que juzgar la palabra de los demás delante del Señor. Un profeta habla, tengo que juzgar lo que habla. No juzgar al profeta, sino lo que el profeta dijo, según lo que la Escritura dice, y eso no está prohibido. Eso está. Y es más, cuando a Pablo le hacen eso, que cuando Pablo predica a los de Berea y dice, los de Berea eran más honorables que los demás, porque todo lo que yo decía, iban y revisaban en las escrituras a ver si era correcto. Juzgaban lo que Pablo decía. Y Pablo dice, estos son más honorables que los demás. Pero el diablo nos quiere llevar a una posición de, no, Dios dice no juzgar, no digas nada de esto, no digas nada del otro. Siempre en amor, obviamente, ¿no? No juzguéis, no condenéis, o sea, a los de adentro. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los de afuera los va a juzgar Dios. Eso es por lo que yo puedo entender hasta acá de los pasajes que hemos leído. No te preocupes en los de afuera. A los de afuera necesitan el estándar, necesitan a Jesús, que es la medida, que es la plomada, que es... Ellos necesitan eso, no necesitan que los enjuicies. De eso me encargo yo. Vos sos testigo para ellos, no son juez. Y me seréis testigos. Yo voy a ser juez para ellos en algún momento. Con los de adentro, bueno, con los de adentro, no juzguéis condenando, no juzguéis con las apariencias, sino con justo juicio, que no sea tu voluntad, mis preconceptos, mis presunciones, sino que sea de acuerdo a la escritura. Por eso hay que tener mucha humildad en este sentido, en el sentido de, ok, primero tengo que ser humilde y reconocer. Segundo, la sinceridad. Y en este caso tenemos que ser absolutamente sinceros. Pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Si no fuera un versículo que está tan dicho, y lo pensás como que nunca lo hubieras escuchado, decís, la verdad tiene razón. La verdad, ¿cómo se te ocurre mirar que alguien tiene una paja y vos tenés una viga en el ojo? ¿O cómo le puedes decir a esa persona, para, déjame que te saco eso que te está molestando, eso que está mal en tu ojo y vos tenés una viga?
Jesús dice, hipócrita. O sea, déjate embromar. Pero Jesús dice, primero, o sea, la paja en el ojo ajeno hay que sacarla. Le está molestando, pero por ese sentido, porque le está molestando al otro. El otro no puede ver correctamente con la paja en el ojo ajeno. No puede ver bien. Está molesto con eso. Y sí hay que sacársela. Pero ojo, vos tenés, si tenés una viga, primero sacate la viga. Y después sí. Entonces vas a ver bien, dice. Acuérdense cuando ya lo leímos, Apocalipsis, comprá colirio para que puedas ver. ¿Vos creés que ves? Sos ciego. Entonces, ¿tu ojo es bueno? Lo vimos hace poco. ¿Tu ojo es bueno? No puede haber un buen ojo con una paja en el ojo. El cuerpo no puede llenarse de luz. No puede ser, como es la lámpara, no puede llenarse de luz con una astilla en el ojo. Ni que hablar si tenés una viga. Entonces, me gustó este, este chiste me gustó, está buenísimo. Hay uno con no sé si lo alcanzan a ver, uno que tiene la astilla en el ojo, el otro que tiene la viga, y viene un tercero que está mirando la situación y dice, ajá, él le dice que tiene una astilla en el ojo y no ve que tiene una viga en el de él. Y el que lo está diciendo tiene un tronco en el ojo de él. Esta es la sociedad. Estos somos nosotros, constantemente. Constantemente. Estamos juzgando al otro y el otro y el otro y el otro y el otro. Y esto en los más altos, gente preparada, gente con mucha preparación. Puedes tener políticos que te digan no hagas esto y ellos están haciendo lo contrario. Y están dirigiendo un país. Bueno, entonces, a ver, ¿qué puedo ver yo como la paja en el ojo del otro? ¿Puede ser algo doctrinal? Bueno, primero tengo que ver si mi doctrina está realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Mi viga. Quizás yo tengo una viga en lo doctrinal y estoy mirando algo chiquitito en el otro. Puede ser algo de pecado. Y estaría buenísimo, porque dice que el que hace reconvenir a alguien de su pecado gana un hermano, gana un alma. Sí, pero lo ideal sería no ir, ¿sí? Sin mirarme yo primero. ¿Por qué? Porque puedo ir y lastimar a la otra persona con la viga que tengo yo, intentando sacar la astilla que tiene él. La conducta. Y sí, fíjense que no estoy hablando, otra vez, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, donde nosotros sí tenemos cierta capacidad de hacer juicio. Estoy solamente mirando qué puede ser que nos moleste. Y a quién usé de ejemplo, el que le estaba hablando. ¿Viste? Yo si veo a alguien que está en una doctrina equivocada, como maestro que soy, intento siempre cambiar, sacar la paja de ese ojo para que vea bien. Sin embargo, ¿cuántas veces no habré lastimado a gente en ese acto? No chequeando primero lo mío. A veces puede ser alguien con experiencia, ¿no? Alguien que ya pasó mucho tiempo en el Evangelio, entonces se sube a una cúspide, a una montaña donde ve todo y ve todo el problema de los demás. Y eso no es humildad. Y a veces puede ser alguien novato. Cuando recién venimos a los caminos del Señor, conocemos una verdad del Señor y vemos a alguien que está haciendo lo contrario, ya lo queremos matar. ¿No? Ese celo que tenemos normal de alguien nuevito que dice, no, pero ¿cómo esto y lo otro? Y pelean y discuten, mirando la paja en el ojo ajeno. Entonces, este puede ser un cuadro completo. Lo que sí tenemos que entender que a veces nosotros exageramos las faltas ajenas, exageramos
lo que le está pasando al otro y minimizamos la que nos están pasando a nosotros. Indirectamente lo que estamos haciendo es juzgando eso que tenemos nosotros en la otra persona. Lo juzgamos. Juzgando a la otra persona, juzgamos lo que nosotros tenemos, pero de esa manera experimentamos el placer de la justicia, porque se lo estamos diciendo, sin el dolor de la penitencia o del castigo. Ah, lo estoy poniendo a la luz. No, primero mírate a vos mismo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Hay una palabra que me gusta mucho, que es la palabra respeto. En el original, el respeto es mirar de nuevo. Respectare es mirar otra vez. ¿Cómo puedo tener respeto por alguien? Es no dando la impresión, la primera impresión como un juicio. Mirar otra vez. Y otra vez. Y mirar más profundo. Y mirar con misericordia. Y mirar. ¿Sí? Ahí, no, ahí lo que necesitamos es el prospecto, dice, 2 grajeas de humildomicina cada 4 horas y se nos va lo de el orgullo y eso. Humildomicina, o cada 6 horas, depende. Si ves como que tu ego va bajando, pasarlo a 8 horas o una vez al día. Si ves que la cosa está mal, la dosis tiene que ser más cercana. ¿Cuál es el evento en que podemos pensar? Y yo a mí se me ocurrió David. Cuando Natán viene a David y le cuenta la historia de ese hombre que tenía muchas ovejas y que fue y le robó la ovejita que tenía una familia para agasajar a sus amigos, enseguida emitió un juicio. A ese hombre las va a pagar y va a hacer todo esto. El juicio que emitió era para él. Si de entrada le hubiera dicho, capaz que lo hubiera mirado de otra manera, dice, bueno, ¿qué querés? Los hombres no somos de fierro. Estaba bañándose desnuda y ¿qué quiere que haga? Capaz que hubiera minimizado la cosa, pero como fue en otro, no, a ese hay que caerle con todo y hay que. Bueno, ese hombre sos vos. ¡Apa! Hubiera sido más livianito. Bueno, el juicio que él emitió sobre el otro le cayó sobre él. La medida que usó para medir la historia que Natán le contó, se le volvió en contra y le pasó en su vida. Su primer hijo muere. El juicio, la medida que utilizó para medir al otro, fue utilizada en él. Entonces hablamos de humildad, tener sinceridad, sinceridad sobre todo con uno mismo, eh, en el hecho de no mirar como el fariseo y el publicano. Oh, gracias Dios que yo no soy como este, yo sí diezmo, yo sí me congrego, yo sí doy esto, no soy como este. Ah, bueno, ese necesita humilde medicina extra fuerte, una por hora necesita. Está en terminal su situación egocéntrica y orgullosa. No puede, no está en la situación de enjuiciar a nadie, no está en la situación de hacer juicio sobre nadie. Si bien no es lo mejor enjuiciar a otro, esa persona en esas condiciones debería tener prohibido mirar a otra persona con la intención de hacer un juicio. Humildad, sinceridad. Acuérdense que el centro es el hipócrita. Hipócrita, no actúes como que las cosas están mal. Mírate primero a vos mismo y después sí, actúa. Después sí. Por último, la oportunidad. Porque esto parece sacado de otro, de otro texto. Parece que, no sé, es otra cosa esto. Dice, no deis lo santo a los perros. Algunos también tienen versiculitis con este, y lo han utilizado para matar hermanos. No deis lo santo a los perros,
no echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Ahora, cuando yo llegué a este punto, Jesús me dice 2 versículos, 3 versículos antes me dice, no hagan juicio. Pero ahora yo tengo que ver quién es perro, quién es cerdo. Estoy enjuiciando gente. A uno voy a decir, este es perro y este es cerdo. A este no le voy a dar la perla del Evangelio. ¿Qué estoy haciendo en ese acto? Un juicio de valor. Acá va a haber personas que son perros y personas que son cerdos. Primero hay que tener discernimiento a quien voy a hablar de Jesús. La perla de gran precio, no por nada usó la perla. No, no eches tus perlas a los cerdos. Dicho sea de paso, los perros y los cerdos de los que hablan acá no son el caniche toy que tenés en tu casa, que es un amor. No es el cerdo todo lavado, no. El perro eran perros, eran jaurías que andaban con la lengua colgando, que andaban, cazaban en manada y cuidado con esos perros. No son el caniche toy de tu casa. Y, ay, pero ¿cómo no le voy a dar a este perrito? No es ese. Y los cerdos, no son los cerdos. Estos eran tipo jabalí. En Jerusalén eran tipo jabalí los cerdos que había. Y te enfrentaban. Si los cerdos de acá te, son bravos, imagínate uno ya salvaje. Entonces, ojo, ¿y vos le vas a tirar una perla? Primero lo que van a pensar que es comida, ¿no? A ver esa perla. Le tirás la perla y dice, coman, coman. Cuando el perro o el cerdo se den cuenta que eso no es comida, la van a escupir y van a pensar, pero el que está tirando las perlas sí es comida. Ese sí. Así que más vale que tengas buenas zapatillas y empieces a correr. Cuando Jesús trae esto, dice, bueno, no juzguen, pero tenemos que ser, que no haya indiscriminación. Este es el otro extremo. Uno es juzgar y el otro es ser indiscriminado. No, le voy a dar la palabra a todos, a todos. Ojo. Jesús dice, ojo, porque hay personas que se van a burlar, pero tienen un espíritu burlador, un espíritu que va a recibir el mensaje y lo que va a hacer endurecerlo más. Ojo en esa situación. Pero bueno, hay que tener discernimiento para eso, porque también tenemos que evangelizar. ¿Cuántos de nosotros habremos sido perros o cerdos? Esa no la pensamos, ¿no? Que cuando nos traían el Evangelio, yo creo que fui un perro. En los primeros años que no quería saber nada con el Evangelio. De hecho, les tiraba me golpeaban la puerta a los evangélicos los sábados. Yo los veía así por la ventana y abría la puertita para que saliera el Mario Baracus, era un ovejero alemán. Y bueno, andaba, encárgate de ellos. Y les ladraba hasta que se iban. O sea que el Evangelio, gracias a Dios, el Evangelio hizo su obra en mí. Tenemos una responsabilidad con este mensaje. Eso es lo que está diciendo Jesús. No juzguen, pero ojo, necesito que sean personas inteligentes. No se pasen para la otra banda. Ahora le estoy diciendo que no juzguen. Bueno, ahora vamos a ir a todo. No, fíjense, va a haber personas que el mensaje no les va a entrar. Entonces no pierdan el tiempo con esa gente. Tu juicio sobre esa gente no tiene que ser externo, no tiene que ser por las apariencias, no tiene que ser, sino que el espíritu mismo te va a mostrar que ese no es el lugar, que ese no es un terreno. El espíritu mismo te va a decir acá no, ahora no, con esta gente ahora no. Quizás le llegue otra gente con ese mensaje a esa gente, pero vos ahora no. El espíritu le dijo a Pablo, no, no, no vayas acá. Bueno, me voy para tal lado. No, 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 tampoco. Necesito que vayas a Macedonia. ¿Y qué pasó con los otros lugares que quería ir? El espíritu le dijo que no vaya. Entonces, nos movemos, somos seres espirituales y nos movemos. Jesús mismo dice, yo no hago lo que
Yo veo lo que el Padre me dice, bueno, nosotros no hacemos lo que a nosotros nos parece, o no deberíamos hacer lo que a nosotros nos parece, sino deberíamos hacer lo que el Padre nos muestra a través de su Espíritu en nosotros. Entonces, podremos discriminar dónde el mensaje va a traer fruto, dónde va a haber una tierra, pero no por nuestras apariencias, por lo que pensemos nosotros, sino por lo que Dios nos va a ir mostrando. Entonces, como les dije, es un tema que lo hemos acabado y podemos decir, no, yo creo que hemos, como siempre digo, raspamos solo la superficie. Hay mucho para hablar de esto, hay mucho que yo quiero escuchar de parte de ustedes en esta mañana. ¿Qué juicio tienen sobre lo que hemos hablado? Pero básicamente tener humildad, sinceridad y oportunidad. No ser hipercríticos, el Señor es el juez. En nuestro juicio no ser destructivos, no disfrutar con marcar los errores o las fallas ajenas, donde está el errorcito en el ojo del otro, sino que mirar dentro de nuestro donde está la viga. Si tuvieras algo en el ojo, sin duda, alguien que te ayudara a sacarlo, yo se lo agradecería. ¿Por qué a nosotros no nos gusta ser juzgados? ¿Quién está primero en la fila? Yo. ¿Por qué no nos gusta que se nos diga a veces lo que está mal? Eduardo. Porque a veces pensamos que las personas que nos van a decir esas cosas tienen peores situaciones en las que mirar lo que yo tengo, ¿no? Los creyentes, si los creyentes anduviéramos con menos vigas en nuestros ojos, quizás la gente escucharía más de Jesús, escucharía más nuestras sugerencias, comentarios, palabras, serían mejor recibidos. Pero si estoy haciendo algo mal, quiero pasar a la otra vereda, si estoy haciendo algo mal, la persona que me lo dice me está haciendo un gran favor, aunque tenga una viga en el ojo. Estoy tratando de pasar un poco más allá. Debería ser yo más humilde para recibir esa crítica. No mirar la viga del ojo del otro, sino mirar que sí me está tratando de sacar algo que a mí me molesta. Y ver que eso que me molesta está ahí. No desaparece porque el otro tenga una viga. Tenemos que considerar la legitimidad de esa crítica, la legitimidad de lo que me está diciendo, aunque el otro sea un desastre. Porque al poner que el otro es un desastre, no me puede decir nada, lo que estoy haciendo es quedándome yo con la astilla en el ojo. Yo lo miro desde ese lado y tengo mucho camino que por recorrer y, en ese sentido. Porque si no, no habría nadie en la posición de juzgar o de ayudarme. Entonces, si yo soy el que tengo la astilla en el ojo y alguien con una viga me lo quiere venir a sacar, poder ser humilde y decir, dale, sacala. No por el hecho de que el que tenga una viga no me lo saque, porque si no, el que se perjudica soy yo. Por el otro lado, cuando yo veo que alguien tiene una astilla en el ojo, debería pensar totalmente lo contrario. No puedo esperar que los demás acepten mi crítica, mi juicio sobre esa astilla que estoy viendo en su ojo, si realmente tengo una viga en el mío. Entonces, de esa manera, yo me estaré cuidando el corazón, porque lo que quiero es ayudar a gente con astillas. Realmente es todo lo que hacemos en nuestras vidas. Sacar la astilla del mundo, sacar la astilla del hábito, mal hábito, sacar la astilla de una mala doctrina, sacar la astilla. Pero
Si yo quiero que eso sea efectivo, tengo que mirar que no haya una viga en mi ojo. Pero cuando alguien lo quiera sacar, que no sea la viga del otro un impedimento para que yo sea sanado de mi ojo. Espero que se entienda lo que quise decir en ese sentido. Medio trabalingüístico lo que dije, pero ahora los quiero escuchar y analizar lo que he hablado, lo que he compartido con ustedes. Hacemos una oración cortita, papá. Gracias te damos por el granero que a veces tenemos en el ojo y vos nos lo quitas para que podamos ayudar a aquellos que andan con una astillita en el ojo que les está molestando, que no les está permitiendo ver bien. Ayúdanos, papá, a ser humildes, de reconocer inclusive cuando hay una viga en nuestro ojo, humildes en reconocer que a veces tenemos astillas y necesitan ser sacadas, ser sinceros, ser sinceros. Cuando vemos en el otro algo, decir, bueno, yo también estoy luchando con eso, es una forma, papá, de reconocer que estamos todos en el mismo barco. Y por último, poder entender que hay personas que no quieren ser ayudadas. Hay personas que no quieren saber de vos. Hay personas que no quieren y están en todo su derecho. Pero ayúdanos a poder discernir eso, a no traer vituperio a tu nombre por intentar sacarle la astilla a alguien que no quiere que lo toquen o que nosotros lo toquemos. Te damos gracias, Dios, que este mensaje pueda quedar en nosotros así como macerándose, como que, papá, vos puedas ayudarnos a, a entender y que no seamos llevados por todo viento de doctrina que vienen, sino que nos podamos parar en tu palabra y que podamos entenderla como vos querés que la entendamos y poder practicarla como vos querés que la practiquemos. Gracias, papá, en nombre de Jesús. Amén.